Es Dani Cipión, yo soy director científico del Instituto Geofísico del Perú y les voy a hablar un poco sobre lo que el Instituto Geofísico del Perú hace, ¿no? Tenemos 71 años, como dice ahí, al servicio de la sociedad. El Instituto Geofísico del Perú es un instituto de investigación científica que tiene distintas áreas de investigación y de eso les voy a hablar el día de hoy. Por si acaso, mi formación es de ingeniero electrónico, yo soy ingeniero electrónico. Yo supongo que aquí hay bastantes ingenieros, así que no duden en preguntarme cosas luego de la presentación. Correcto. Entonces, como les contaba, el Instituto es un instituto de investigación científica. Y lo que significa eso es que nosotros nos dedicamos a hacer investigación de la geofísica en todas sus ramas. Entonces, nosotros hemos dividido nuestros estudios en distintas áreas, ¿no es cierto? Tenemos, como ustedes ven en la gráfica, tenemos estudios geofísicos, geodésicos, estudiamos el océano, estudiamos la alta atmósfera y llegamos hasta el espacio exterior. Entonces, nuestra primera área de investigación se llama Ciencias de la Tierra Sólida. Nos hemos dividido así, en 3 grandes grupos de investigación. Y aquí vemos, por ejemplo, lo que es sismología, lo que es geodesia espacial, lo que es vulcanología. Peligros naturales, básicamente, que ocurren aquí, donde nosotros vivimos, en la Tierra. También tenemos otra área que se llama Ciencias de la Atmósfera e Hidrosfera. Aquí lo que nosotros tratamos de comprender es qué pasa con el clima, qué pasa con el cambio climático, el fenómeno del Niño, por ejemplo. Y luego, si seguimos subiendo, vamos a encontrarnos con unas ciencias que llamamos ciencias del geoespacio y astronomía. Y aquí en ciencias del geoespacio lo que tratamos de ver es cómo se comporta la ionosfera, cómo se comporta esa capa de la atmósfera que ya está afuera de nuestra área, que comprende a partir de los 60 kilómetros en adelante, y podemos observarlo de manera remota, y luego también tenemos un área que se llama de radioastronomía. Entonces seguimos estudiando la atmósfera exterior hasta llegar al monitoreo de las estrellas. Entonces todo eso es lo que compete el Instituto Geofísico del Perú. Contamos con un plantel de investigadores científicos, la mayoría de ellos ha estudiado en el extranjero y somos como alrededor de 23, 24 investigadores, ¿no? Entonces somos un grupo de investigación, una materia gris bastante grande. Entonces, dentro de Ciencias de la Tierra Sólida, lo que podemos ver, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, observamos cómo las placas tectónicas se van moviendo, y eso es lo que tratamos de estudiar, ¿no es cierto? Ocurre un temblor, aquí temblores, terremotos es lo más normal, y tratamos de comprender cómo es que esas placas tectónicas se van moviendo, cómo eso va evolucionando y cómo va cambiando en el tiempo. Luego de eso, por ejemplo, tenemos el movimiento de placas. Los movimientos de placas causan los terremotos y podemos estudiar también cuál es la geodinámica superficial, podemos ver un poco de ingeniería sísmica, cómo se comportan los suelos, cuál es la geología y además la geotécnica. Si seguimos avanzando, vamos a ver que el Instituto Geofísico del Perú es el responsable del Centro de Monitoreo Sísmico. Ustedes saben, cuando ocurre un sismo, la alerta oficial la da el Instituto Geofísico del Perú y de eso trata nuestro trabajo. Nosotros somos los que decretamos cuál es la magnitud del sismo y le damos aviso, por ejemplo, a INDECI para que actúe en casos de defensa civil, y además le damos nuestro anuncio al DHN, a la Dirección Nacional de Hidrografía, para determinar si es que el sismo fue en el mar peruano, pues podría ocasionar un tsunami o no, y luego nos avisaría a nosotros. Luego vemos, por ejemplo, en la unidad de sismología tenemos si vemos aquí al lado derecho, lo que podemos observar es el mapa sísmico, dónde ocurren los principales sismos. Y podemos ver si es que los círculos son rojos, son más pequeñitos, son más cercanos a la superficie. Cuando el círculo es más grande, es de mayor intensidad, ¿no es cierto? Entonces sí podemos ver que la mayoría de sismos ocurren en el mar peruano.
Eso no hay duda, ¿no? Porque ahí está el choque entre las placas. Y bueno, conforme van cambiando los colores, se ve un poco la intensidad. Yo creo que no se ve muy bien. Si me dan un minuto, pondría mi laptop para que podamos observar mejor los colores. De que tiene ondas, ¿no? Como ondas que se van expandiendo. Y bueno, y luego otra de las áreas que tenemos en la parte de ciencias de la Tierra sólida es la geodesia. ¿Y para qué nos sirve la geodesia? Mediante la instalación de estaciones GPS en la Tierra, podemos determinar, imagínate, pongo un GPS aquí y otro GPS allá, ¿no es cierto? Las placas se están moviendo, entonces podemos saber cómo se están desplazando las placas, ¿no? Las placas, podemos saber cuánto se están desplazando las placas y dónde se encuentra esa acumulación de energía. Porque luego esa energía se tiene que soltar y se tiene que ser liberada y se libera a través de un sismo. Entonces, lo que podemos observar, por ejemplo, es en estas zonas, mediante estudios geodésicos, donde se encuentra toda la energía acumulada y dónde ocurriría el siguiente sismo. Y eso es lo que observamos aquí. Por ejemplo, en esta zona frente a Lima, ¿no es cierto?, es donde se espera el siguiente gran sismo, ¿no? Tenemos cientos de años de energía acumulada y se espera de que el siguiente sismo ocurra pronto, porque la energía está acumulada, y la intensidad, pues como se dice, sería alrededor de 8.5 por lo menos, ¿no?, frente a Lima. Así que tenemos que estar preparados. Lo siguiente es frente a Nazca y frente a Tacna, Arica, ¿no? Estas zonas de aquí son las zonas más probables. En la zona norte del Perú, por ejemplo, no es tan probable de que ocurra un sismo de gran magnitud al menos. Y aquí sé más o menos cómo estamos instalando las estaciones geodésicas. Otra de las áreas, como les decía, es el área de ciencias de la atmósfera e hidrosfera, ¿no es cierto? Atmósfera, hidrosfera, agua. Entonces tenemos aquí 4 líneas de investigación bastante marcadas. Tenemos el área de climatología, donde se habla del fenómeno del Niño, por ejemplo, y menciono ahí el ENFEN, y el ENFEN es la Comisión Nacional de Estudios del Fenómeno del Niño. Cuando ocurre un fenómeno del Niño, varias instituciones se juntan y todas ellas dan un solo pronóstico. ¿Hay o no hay fenómeno del Niño? ¿Y cuán fuerte va a ser? ¿Se espera un niño moderado, un niño débil? ¿No es cierto? Esas condiciones son las que se visibilizan a través de este ENFEN. Y el ENFEN está formado por el Instituto Geofísico del Perú, la Dirección Nacional de Oceanografía, está conformado por el IMARPE, que es el Instituto del Mar, está conformado por CENAMI, que es el Centro Meteorológico Nacional. Entonces, todas estas instituciones forman parte del estudio del fenómeno del Niño, ¿no? Entonces, el Instituto Geofísico del Perú también forma parte del mismo. Tenemos también modelado climático, modelado climático porque todos los pronósticos se realizan a base de modelos. Entonces nosotros tenemos que trabajar haciendo estos modelos. O sea, el modelado es algo muy importante para poder predecir, ¿no es cierto? Y nuestra misión básicamente se encarga de predecir las condiciones del mar, ¿no? Todos hemos escuchado que el fenómeno del Niño ocurre cuando el mar está caliente frente a la costa del Perú, frente a la costa norte del Perú, y eso va a generar lluvias. Entonces tenemos que modelar de manera precisa cuál será el comportamiento del mar en los siguientes meses. Y bueno, la parte de cambio climático. La parte de oceanografía tenemos que ver cuál es la circulación del agua, cuáles son estas corrientes, si existe la corriente fría de Humboldt, si existe la corriente caliente del norte, eso se modela también. Tenemos un área de bastante desarrollo y bastante instrumentación, que es un área de física atmosférica, ¿no? También tenemos modelado atmosférico y tenemos un laboratorio, el Laboratorio de Microfísica y Radiación, que se encuentra en nuestra sede en Huancayo. El instituto, para contarles, cuenta con 5 sedes. Tenemos nuestra sede principal, que se encuentra en Mayorazgo, donde se encuentran las oficinas principales. Tenemos nuestra sede Camacho, también en La Molina, en Lima, donde se encuentra el Centro de Monitoreo Sísmico. Tenemos en Lima también, en las afueras de Lima, una de nuestras sedes que se llama el Radioobservatorio de Jicamarca, donde se hacen los estudios de la ionosfera. Tenemos en Huancayo, tenemos un laboratorio bastante grande donde es una sede centralizada, muchas áreas tienen instrumentación ahí, y tenemos nuestra sede en Arequipa. Y nuestra sede en Arequipa es el área que realiza los estudios vulcanológicos.
Entonces, en esta sede de Huancayo es donde se encuentra este laboratorio, la MAR, de Física Atmosférica, después les voy a contar un poco, y tenemos un área que se llama Hidrología y Suelos, donde nos encontramos haciendo estudios en la Amazonía, modelado hidrológico, hacemos paleoclima, cómo fue el clima hace miles de años, y erosión y transporte de sedimentos. Este transporte de sedimentos es el transporte de partículas sólidas que lleva el agua. Cuando uno mide un río, por ejemplo, tiene que trasladar no solo la parte líquida, sino tiene que ver cómo se van trasladando los sólidos también, porque de acuerdo a la acumulación de sólidos es que se puede desbordar el río, no solamente por el caudal de agua, sino por el caudal de agua con sedimentos. Lo que dice el doctor. Y bueno, como un pequeño resumen, tenemos el monitoreo del océano para el fenómeno del Niño, ¿no es cierto? Aquí se observan en la costa de Perú está bastante rojo, es bastante caliente, se realiza mediante la versión de modelados, ¿no es cierto? Tenemos un laboratorio de dinámica de fluidos y geofísico computacional, es un financiamiento, como veo ahí varios logos, este fue un financiamiento de Ciencia Activa o de Concitec, que nos dio dinero para elaborar este laboratorio, donde se realiza el procesamiento y el modelado con muchos procesadores y procesamiento en paralelo. Si ustedes tienen algún programa que quieran correr en paralelo, pues de repente nos pueden pedir permiso para operar o horas para operar y podemos trabajar con este laboratorio. ¿Qué más? Tenemos, como les decía, el área de geoespacio y astronomía. Entonces el área de geoespacio como tal se realiza en el radioobservatorio de Jicamarca, donde tenemos nuestro principal instrumento, pero también tenemos instrumentos distribuidos en Huancayo, por ejemplo, que es otra de nuestras sedes, y el área de astronomía no se hace en Lima, se hace en Huancayo generalmente. Aquí en Ica tenemos un convenio, me parece, con la Universidad de Ica, que es la única, donde tenemos un telescopio, que es el telescopio Nishimura, y también en nuestra sede tenemos divulgación astronómica también. El instituto tiene un planetario, el cual podrían visitar los colegios, universidades entre semana. Tenemos turnos en la mañana y en la tarde, y además para las familias generalmente abrimos los fines de semana, los domingos, y hay funciones en la mañana y en la tarde. Tenemos también y hacemos también radioastronomía en nuestro observatorio de Sicaya, que tiene una antena muy grande y muy potente donde se puede percibir mediante ondas de radio cuál es la emisión de las estrellas. Entonces, como les hablaba, el radioobservatorio de Jicamarca. Esta sede es bastante peculiar. Se encuentra a 20 kilómetros al este de Lima y lo que se dedica es a estudiar el espacio cercano a la Tierra. ¿Cómo lo estudiamos? Con un radar. Si observan ustedes, esta es una antena plana que tiene 300 por 300 metros de lado, o sea, como alrededor de 9 hectáreas. 9 canchas de fulbito, me decían, ¿no? Y tiene una antena bastante grande, y esta antena grande transmite muchísima potencia, de tal manera que podemos detectar cuál es el movimiento de los electrones que se encuentran en el espacio. Y con este movimiento, vibración de los electrones, es que podemos determinar cómo se encuentra el espacio exterior. ¿Y para qué me sirve saber cómo se encuentra el espacio exterior de la Tierra? Así como nosotros, supongo, tenemos instrumentación aquí y Cenami puede hacer sus pronósticos del tiempo, también sabiendo las condiciones en distintas partes de la Tierra, yo puedo hacer un modelado global. En caso ocurra una explosión solar, ocurra alguna perturbación en el espacio, yo lo podría determinar con este instrumento. ¿No? Pues más o menos se encuentra, si este es el centro de Lima, se encuentra alrededor a 20 kilómetros, como les decía, y su instrumento principal es el radar ionosférico más grande del mundo. No hay uno parecido y se encuentra en Arecibo, se encuentra en Puerto Rico. Sin embargo, esta es una antena plana, el de Arecibo es una antena parabólica. ¿Qué más? Entonces, eso es un día típico de lo que se observa sobre el observatorio de Jicamarca. Se imaginan, tiene una antena bastante potente, una antena plana, decía yo, apunta de manera vertical, y mediante ese movimiento vertical o este apunte vertical yo puedo observar todo lo que ocurre en la atmósfera sobre mí. Y lo primero que puedo observar aquí son unas capas, ¿no es cierto? Estas primeras capas estas capas de la atmósfera que ocurren alrededor de 60, 70 kilómetros son ecos mesosféricos. Tenemos la parte baja de la atmósfera, que nosotros vivimos, que se llama la troposfera. Luego sigue
o sea, hasta 10 kilómetros más o menos se encuentra la troposfera, donde nosotros vivimos. Más arriba se encuentra la estratosfera, desde aproximadamente 10 kilómetros hasta 60 kilómetros, y a partir de los 60 kilómetros hacia adelante se encuentra, de 60 hasta 90 se encuentra la mesósfera, y luego se encuentra la ionosfera. Entonces en la mesósfera se encuentran capas también de turbulencia. Y para que me entiendan un poco mejor de qué se tratan esas capas de turbulencia, los que hemos tenido la oportunidad de viajar en avión, ¿no es cierto? El capitán nos dice: pónganse los cinturones de seguridad que estamos entrando en una zona de turbulencia. Y es como si estuvieras manejando acá, que ocurren bastantes remesones. Es igual, arriba en la parte más alta de las atmósferas también se encuentran esas capas de turbulencia. Probablemente son trasladadas desde la parte baja de donde nosotros vivimos, desde los pocos kilómetros, 6, 8 kilómetros, y esas capas de turbulencia van llegando hacia la parte superior. Y se deben acoplar también con las capas altas de la ionosfera. Entonces, ustedes imaginan que así como el Sol calienta la parte terrestre, la parte de la Tierra, ¿no es cierto?, donde vivimos nosotros, empieza en la mañana, 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, va generándose turbulencia, va calentando. También en el espacio exterior, el lado que da hacia, imagínate, la Tierra es redonda, a 60 kilómetros, ahí se empieza a ver los efectos del Sol. Y eso es lo que se observa acá. Si esta es la ionosfera que empieza en 60 kilómetros, vamos viendo que de las 6 de la mañana se empieza a incrementar hasta el mediodía, y alrededor de las 6 de la tarde, pues este calentamiento de la ionosfera decae. Es lo mismo, por si acaso, esto es tiempo y esto es altura. Se observan acá 60, 100, 120, hasta 600 kilómetros. Esta es la ionosfera. Esto de aquí es un fenómeno que se llama electrochorro ecuatorial y ocurre en el día. ¿Qué es electrochorro ecuatorial? Es una corriente de electrones de la misma familia de las auroras boreales. No se han visto que las auroras ocurren en la noche con unas luces que ocurren en las zonas polares. Así también esto ocurre en el Ecuador. Lamentablemente, por estar a la luz del día, no puede ser observado por nuestra vista. Sin embargo, también es un fenómeno relacionado a eso. Lo otro que se observa como un collarín a la altura de 150 kilómetros es un fenómeno también de turbulencia, y lo llamamos los ecos de 150 kilómetros. Por ejemplo, aquí, esta información de la ionosfera me permite calcular la densidad de electrones, cuántos electrones están sueltos, cuál es la temperatura de esos electrones, ¿no es cierto? Me sirve para el modelado del tiempo espacial, como le decía. La parte neutra me sirve para saber la velocidad de los vientos y turbulencias. Luego, aquí, las irregularidades. En el día ocurre el electrochorro ecuatorial y estos ecos que yo los llamo de 150 kilómetros. Y si se dan cuenta, cuando existe algún fenómeno que perturbe la ionosfera, ocurre efectos en toda la parte. Por ejemplo, esto se llama un solar flare. Es una explosión solar bastante fuerte y sus efectos se sintieron en la Tierra. ¿Qué ocurre? ¿No es cierto? Aquí, la ionosfera como que se blinda y se desaparece, y lo mismo ocurre aquí con el electrochorro. Este efecto solar se observa claramente sobre lo que ocurre sobre la Tierra, y eso lo podemos observar claramente. También podemos observar los meteoros, donde se observan unos puntitos, unas rayitas. Esos son meteoros que entran a la Tierra como polvo, como granitos de arena, que entran a la atmósfera todos los días. Sin embargo, para algunos será perturbaciones de los datos y las mediciones, mientras que otros instrumentos, usando estos meteoros como trazadores de vientos, podemos determinar cómo se mueve el viento a esas alturas, ¿no? ¿Se imaginan? Entra un polvito de viento o una piedrita al espacio, eso se ioniza, y esa cola de ionización es lo que yo podría medir y determinar cómo se mueve el viento a esas alturas. Entonces, así como existen fenómenos en el día, también existen fenómenos en la noche. Y uno de esos fenómenos se llama una dispersión de la capa F de la atmósfera. La perturbación de la capa F de la atmósfera ocurre de 200 hasta 600 kilómetros. Aquí, esto es una técnica que se llama de imágenes. Tengo 6 receptores, proceso los datos y puedo determinar cuál es la velocidad con la cual esas irregularidades se van moviendo. Sin embargo, si solo grafico potencia, que es lo que estoy graficando al lado derecho, pueden observar que a lo largo de la noche
esas irregularidades aparecen como llamaradas, ¿no es cierto? Se puede observar cómo va subiendo esas burbujas de plasma, cómo se van expandiendo, y eso nos puede determinar cuál es la dispersión. ¿Y para qué me sirve esta información? Pues todos tenemos nuestros celulares ahora, usamos GPS para navegación. En la noche, cuando este fenómeno ocurre, como los satélites se encuentran ubicados en el espacio exterior, cualquier irregularidad entre el satélite y mi celular o mi receptor de GPS genera una distorsión. Entonces, en vez de estar parado aquí, puedo estar parado en la esquina del frente. Y esa información es importante para los sistemas automáticos. Por ejemplo, había una empresa minera que hacía perforaciones de noche, y esas perforaciones, por alguna razón, sus maquinarias fallaban. ¿Y era por qué? Por estas irregularidades que se generaban en el espacio exterior, que se pueden medir con el radar de Jicamarca, y detectaban que era el causante de estas fallas en sus equipos de perforación automática. Y se imaginarán que, siendo un centro de tecnología de radares, pues no es tan fácil como que yo vaya a la esquina y le diga: oye, dame 2 receptores, un controlador de radar y un sistema de adquisición y un generador de reloj bastante preciso a la frecuencia que opera el radar. Entonces, por lo mismo es que el observatorio ha tenido que tener un área de desarrollo tecnológico. Poco a poco, los ingenieros jóvenes como ustedes han entrado al observatorio y empiezan a aplicar sus conocimientos de electrónica. Han aplicado los conocimientos que ustedes han aprendido en clase. Han aprendido para la parte de controlador de los transmisores, por ejemplo, trabajan con PLCs. Para la parte de sistemas de adquisición, ahora estamos trabajando con sistemas embebidos. Entonces, con DDS, toda esa tecnología ha sido desarrollada en el Observatorio de Jicamarca por ingenieros jóvenes. Entonces tenemos un área de desarrollo bastante grande. Y por ejemplo, tenemos, como decía, sistemas de adquisición, controladores de radar, trabajamos con receptores digitales. Ahora lo más común es trabajar con USRPs, ¿no? Y tenemos nuestros propios sistemas de adquisición también, por ejemplo le llamamos JAX, ¿no? Tenemos área de desarrollo, hemos puesto el IGP a través del Observatorio de Jicamarca, ha llevado el primer radar a la Antártida. ¿Para qué? Para estudiar estos ecos que ocurren en el verano en el Polo Sur también, ¿no? ¿Qué más hemos hecho? Hemos desarrollado magnetómetros. ¿Para qué? Para medir el campo magnético de la Tierra, ¿no? Eso es, y son de la marca IGP. El IGP los fabrica. Nuestro principal cliente actualmente ha sido Brasil. Sin embargo, Brasil no es el único. Brasil ha pasado la voz. Estamos vendiendo unos a Argentina, a Puerto Rico y a México, por ejemplo, esos magnetómetros para estudiar el campo magnético en la Tierra. ¿Para qué? Para hacer ciencia. ¿Qué más? Entonces, tenemos que hacer procesamiento de señales. No solamente nos dedicamos a tomar los datos, a medir los voltajes, sino que algo tenemos que medir. Entonces procesamos los datos, hacemos técnicas de inversión y podemos hacer también interferometría o imágenes de radar para que ustedes vean cómo estas irregularidades, por ejemplo, que les mostraba de la F dispersa, cómo se mueven, ¿no? Entonces, poco a poco hemos ido desarrollando nuestra propia tecnología. Tenemos un grupo de hardware y un grupo de software trabajando en la sede de Jicamarca. Y no solamente hemos hecho, sino que también con el auspicio de Innovate Perú y de Fondecito, Ciencia Activa, hemos empezado a hacer ciencia al servicio de la sociedad. Hemos empezado con 5 proyectos, y no son más, donde hemos desarrollado en el Observatorio de Jicamarca, por ejemplo, instrumentación para nanosatélites. Hemos desarrollado un radar perfilador de vientos. Es un radar que mira verticalmente y yo puedo ver cómo se mueven los vientos sobre mí, parecido al radar de Jicamarca, pero no solamente para ver ya la parte alta de la atmósfera, sino para ver la parte baja de la atmósfera, y también puedo ver cuánta precipitación está cayendo sobre mí, cuánta lluvia está cayendo sobre mí. Como por la ubicación de Jicamarca, es una zona susceptible a huaicos. Entonces hemos desarrollado un sistema de alerta temprana de huaicos mediante sensores de ultrasonido, crucetas y cámaras de video para monitorear el agua y cuán fuerte puede ser el huaico, que puede bloquear, por ejemplo, la tarjea que lleve el agua hacia la ciudad de Lima, ¿no? Entonces tenemos un sistema de alerta temprana de huaicos. Luego tenemos un sistema de monitoreo de deslizamientos, mediante ¿qué? Un radar de apertura sintética.
mediante un movimiento de un motor podemos sintetizar el haz del radar y tener un beam bastante angosto, que nos sirve para medir, por ejemplo, para saber si si se empieza a deslizar alguna montaña que podría a la larga ocultar un pueblo, por ejemplo, cómo se está moviendo la Tierra. Esa información la podemos desarrollar con este radar. Y uno de los últimos proyectos es el monitoreo de volcanes usando vehículos aéreos no tripulados. Les contaba que teníamos una sede en Arequipa, y esta sede en Arequipa se dedica al monitoreo sísmico volcánico y el monitoreo con cámaras. Sin embargo, hemos decidido poner cámaras, sensores de gases y cámaras infrarrojas y cámaras ópticas en drones para poder volarlos sobre el volcán y tratar de ver cuáles son estas características del volcán, ¿no? Entonces tenemos varios proyectos. Estos proyectos ya tienen como 3-4 años, están llegando muchos de ellos a su fin. Sin embargo, nos hemos embarcado en un nuevo proyecto, y es este de aquí. Bueno, aquí, ¿no? En el prototipo estamos desarrollando el prototipo de un radar meteorológico. Para los que no saben qué es un radar meteorológico es un radar. Quiere decir que es un radar, ya hablaba de radares, pero ¿qué es un radar? Un radar es un equipo que manda una onda y choca con algún objetivo y yo obtengo una señal, ¿no? Eso creo que ya quedó un poquito claro. Entonces este radar lo que mide, en vez de medir un carro si se está moviendo rápido o lento para poner una fotopapeleta, o un avión para saber si se acerca o se aleja a mí, yo puedo medir las partículas de agua. Un radar meteorológico es un radar sensible a partículas de agua, y este radar pues es un radar móvil, es un radar pequeño que yo puedo instalar en distintas partes del Perú, y estamos basándonos en una experiencia que en el verano de este año trajimos un radar meteorológico en la Universidad de Oklahoma y lo pusimos a trabajar en la sierra de la ciudad de Lima para ver si es que podrían ocurrir o no huaicos o deslizamientos bastante agresivos. Entonces este radar tiene varias partes, tiene un pedestal fijo donde se coloca la antena. Este pedestal va girando, puede girar 360 grados y puede hacer escaneos horizontales a 0, 2, 4, 6, 8 a los grados que yo diga, de tal manera que yo podría observar cómo se mueve la precipitación. Entonces ya no solo estamos trabajando con antenas fijas, sino que ahora estamos trabajando con sistemas móviles, de tal manera que yo pueda determinar la precipitación no solamente en un área, sino en un volumen. Y esto es más o menos lo que esperamos obtener. Si se imaginan, esta es la costa del Pacífico, sobre la ciudad de Lima. Aquí tenemos algunas islas, pero de la montaña podemos ver, por ejemplo, esos colores intensos significan zonas de mayor precipitación. Gracias. Entonces tenemos zonas de mayor precipitación, pero los podemos observar cómo se van desplazando desde la montaña hacia la costa. Y esos son eventos de lluvia que se registraron, en este caso son el 15 de febrero de 2018. Entonces podemos determinar mediante radares la lluvia, si se acerca o se aleja a mí, y eso me va a servir para modelar, por ejemplo, un modelo de huaicos, ¿no? Yo sé cuánta lluvia está cayendo en tal sitio, tengo los estudios de suelo de esa zona y sé si puede aguantar o no, y se puede deslizar un huaico, de tal manera que yo pueda tener un sistema de alerta temprana. Entonces el instituto se dedica a hacer desarrollo tecnológico al servicio de la sociedad también. Luego les hablaba que teníamos una sede en Huancayo. Esta se encuentra alrededor de 12 kilómetros al oeste de la ciudad de Huancayo. Es un laboratorio bastante grande y aquí es donde el instituto empieza sus operaciones. Antes se llamaba Instituto Geofísico de Huancayo y luego se pasa a llamar Instituto Geofísico del Perú. Y esta es una zona donde el instituto nace. Aquí se realizan las principales observaciones y nace como un centro de investigación solar. Lamentablemente, durante la época del terrorismo, en los años 80, los terroristas amenazan bastante al personal y el personal queda menguado. De muchas familias que vivían en el observatorio haciendo estudios solares, queda reducido a 3-4 personas. Ahora el instituto se encuentra en una nueva etapa, los tiempos han cambiado y nos encontramos abocados a usar cada vez más las instalaciones que tenemos en Huancayo, ¿no? Entonces tenemos nueva instrumentación. Aquí en Huancayo, como les contaba, se encuentra
este laboratorio de física atmosférica y radiación. Tenemos ya el radar CLER, que yo les contaba que era un proyecto que estábamos desarrollando, ya se encuentra en operación en el Observatorio de Huancayo. Tenemos un radar perfilador de vientos, que mide solamente vientos. Este mide vientos y precipitación. Tenemos un radar de nubes también, para saber cómo se forman las nubes. Este radar puede ver las partículas pequeñas de agua que están en suspensión, y poco a poco esto va evolucionando y se convierten en lluvias. Estudios totalmente de la atmósfera. ¿Para qué? Porque en Huancayo se encuentra la zona productora más grande del país, que brinda alimentación a Lima. Entonces estos estudios nos pueden ayudar a prevenir, por ejemplo, las heladas, o comprender cómo funcionan las heladas y qué medidas podemos tomar para mitigar el daño que se produce a los cultivos, por ejemplo. Esta información para eso nos sirve. Entonces tenemos un montón de instrumentación mediante el financiamiento de Innovate Perú. Hemos comprado disdrómetros, anemómetros sónicos, tenemos una estación meteorológica permanente desde muchos años atrás, ¿no? Y aquí en este observatorio también se encuentran instrumentos para estudios de la ionosfera, ¿no? Bueno, y hablando de las demás redes, y en Huancayo también estamos instalando nuestro sistema del espejo del sistema sísmico. Es decir, que si ocurre un sismo demasiado fuerte en la ciudad de Lima, que dejaría al instituto en ruinas si no pudiéramos seguir dando los pronósticos de los sismos, por ejemplo, un sistema espejo similar a ese estaría instalado en Huancayo, ya que sería una zona que estaría no afectada en caso de ocurrir un sismo fuerte frente a las costas de Lima. Y bueno, se imaginarán, como parte de nuestro sistema, de nuestros servicios sismológicos, pues tenemos que tener bastante instrumentación alrededor de la costa, alrededor del Perú. Entonces tenemos 48 estaciones sísmicas instaladas a nivel nacional, tenemos 189 estaciones acelerométricas también, tenemos sistemas de monitoreo de fallas, lo que les decía de geodesia espacial, para ver cuánto se movían las placas. Por ejemplo, en el terremoto de Arequipa, cuando el sismo fue de 8.4, pues se observa como poco a poco, cuando se libera esa energía, las placas se mueven y se desplazan una cierta cantidad de centímetros, y eso es lo que se observa aquí, ¿no? Esa ruptura brusca, esa información que nos sirve para ver cuánto se movió la Tierra, cuánto la placa se volvió a mover. Tenemos el monitoreo de fallas activas también. Bueno, como les decía, la red de GPS también. Y tenemos en nuestra sede sur, tenemos el Observatorio Vulcanológico del Sur, ¿no? Como estamos en zona volcánica en el sur del Perú, pues tenemos el monitoreo de los 16 volcanes, al menos gran parte de ellos, al menos los que consideramos que son más activos. Pero lo gracioso es que un volcán se considera activo si es que ha tenido erupción en los últimos 1000 años. Entonces la mayoría de ellos son activos. Sin embargo, ¿algunos saben cuál de los últimos volcanes es el más activo del Perú? ¿Saben si tenemos algún volcán activo actualmente? Ubinas, ¿ok? ¿Otro más? Sabancaya, efectivamente. El volcán Ubinas dejó de estar en actividad hace 2-3 años, y coincidentemente el volcán Sabancaya empieza a tener actividad. Entonces los volcanes que más monitoreamos son, bueno, el Misti es de bastante importancia porque la ciudad de Arequipa se encuentra a sus pies, ¿no? Y cada vez la gente trata de ir viviendo mucho más cerca del volcán, lo cual pone en riesgo sus vidas si es que el volcán llegara a erupcionar. Sin embargo, también nos encontramos monitoreando el volcán Sabancaya y el Ubinas, no me acuerdo está. Bueno, estos son la mayor parte de volcanes. Entonces, ¿cómo hacemos nuestro monitoreo nosotros? Como tenemos experiencia monitoreando sismos, entonces hacemos el monitoreo de la actividad sísmico-volcánica, lo cual tiene sentido. Si es que ocurren más sismos en la zona del volcán, pues el volcán se encuentra en mayor actividad, por decirlo de alguna manera. Entonces esa es una primera manera de monitorear los volcanes. Entonces, en la actualidad, bueno, esta es una foto un poco más atrás, tenemos el Misti está monitoreado por 6 estaciones sísmicas, el Ubinas por 4, el Sabancaya con 5 y el Tixani con 8. En total tenemos un total de 19 estaciones para monitorear los volcanes. Sin embargo, eso no es lo único que hacemos, ¿no? Les contaba, esta por ejemplo ha sido una foto
Yo he ido a tomar, yo estuve ahí. Estuve aquí en el volcán Sabancaya, donde se observa claramente la actividad del volcán. No es una experiencia bastante extraña estar tan cerca de un fenómeno natural y poderlo fotografiar, poderlo filmar. Entonces, el volcán Sabancaya es uno de los más activos y no solo bota o emite gases o agua, vapor de agua, sino emite azufre, emite cenizas. Entonces hay que monitorear esta cantidad de cenizas que el viento va llevando de un lado al otro y que puede dañar a la población, ¿no? Y que saber, por suerte no hay poblaciones cercanas a Sabancaya. Sin embargo, cuando el Ubinas estuvo en erupción, la población de Ubinas tuvo que ser evacuada debido a la cantidad de cenizas era bastante fuerte y podía poner en daño a la población. Además, aquí se siente, cuando hay explosiones muy fuertes, se siente una cantidad de azufre. Entonces, como les contaba, tenemos un proyecto para monitorear los drones, no solamente poner los sensores en tierra, sino con la Universidad Católica del Perú nos encontramos desarrollando 2 drones o 2 vehículos aéreos no tripulados. Uno es un multirotor que tiene 6 hélices, donde vamos a poner cámaras ópticas para tratar de monitorear el volcán o monitorear las explosiones del volcán. Aquí ustedes observan, parece que se mueve bastante rápido, pero de verdad el cambio es bastante lento, es como un timelapse, ¿no? Las explosiones son muy lentas y el tiempo y la autonomía de vuelo de los drones a 5.000 metros sobre el nivel del mar es bastante corto, debido a que la densidad del aire es bastante baja. Entonces, requiere que los motores se muevan mucho más rápido para monitorear los volcanes. Bueno, y tratamos de poner cámaras infrarrojas, sensores, temperatura, composición de gases, ¿no? Y aquí más o menos cuál fue la ruta de vuelo. Nosotros estábamos lanzados por aquí, y aquí estaba el cráter del volcán, hicimos un vuelo sobre el cráter del volcán para tratar de tomar fotos, ¿no? Y aquí más o menos es lo que se observa. Es una foto antigua del 2009 y aquí tenemos una foto de septiembre de 2018, donde se observa una gran actividad. Lamentablemente la resolución no es buena, pero se observa, por ejemplo, cómo las paredes han empezado a carcomer, las temperaturas tan altas han empezado a carcomer la parte del cráter. Se han observado unas 5 o 6 nuevos núcleos vivos dentro del cráter del volcán. Y de experiencia nos sirve que no debemos volar tan cerca, porque cuando estábamos volando muy cerca, pues hubo una explosión y acabamos perdiendo un dron. Pero son experiencias que uno va aprendiendo conforme va haciendo experimento. Prueba y error. Además, ok, entonces el Instituto Geofísico del Perú, dentro de su proceso de expansión, tiene planeado construir una nueva sede en Arequipa, ¿no? Y monitorear. Actualmente les mostraba, tenemos monitoreando 4 volcanes, pero nuestra idea es monitorear al menos 10 de estos volcanes, ¿no? Aumentar el número de sensores que se encuentran en cada uno de los volcanes. Y este nuevo observatorio vulcanológico, laboratorio geofísico del sur, como lo estamos llamando ahora, se encuentra en plena construcción. Estamos monitoreando, aumentando nuestro número de sensores. ¿Qué más? Bueno, es una inversión del gobierno, es un proyecto de inversión pública que se llama así: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alerta ante Riesgo Volcánico en el Perú. Tiene una inversión aproximada de 18,5 millones de soles, lo cual incluye el desarrollo de una nueva sede. Bueno, el primer objetivo es realmente implementar las redes de vigilancia. Estamos monitoreando 4 volcanes, queremos monitorear 10 volcanes, ¿no? Construir la nueva sede y fortalecer como instrumental. Necesitamos más equipos. Si queremos monitorear más, tenemos que tener nuevos servidores, tenemos que tener más sensores, y de eso trata esta tercera componente. Entonces, como les decía, teníamos 19 sensores, queremos tener 42. Y además, bueno, este nuevo observatorio, la idea es que nos ayude a trabajar con las zonas con las regiones o los departamentos de Puno, Cusco, Ayacucho, Arequipa, que son las zonas donde se encuentran la mayoría de los volcanes. De quinta generación, pero en su área. Entonces lo que tenemos que hacer es instalar más sensores conectados con un sistema de telemetría que nos van a poder dar, deseamos instalar 12 repetidoras,
4 estaciones de recolección en pausa que estarían en ciertas secciones, y todo llegaría a nuestra nueva sede o nuestro nuevo laboratorio geofísico del sur, y de ahí se enviaría a la ciudad de Lima por tener una copia en un servidor en Lima. No se encuentra en nuestra sede. Tendríamos estaciones móviles portátiles también. Si que queremos llevar alguna de ellas, algún volcán que se encuentra en erupción o que empieza erupción, pues en vez de desarmar uno para armar otro, desvestir un salto para armar otro, pues tenemos estas estaciones móviles para poder continuar nuestro monitoreo. También, bueno, 6 cámaras digitales que estarían en el Sabancay, Ubinas, Ixani, Coropuna, Misti y Yuyacán. Inclinómetros en el Salazar, en el Misti, en el Ixani y en Tupac, ¿no? Receptores GPS también. Estamos construyendo nuestra nueva sede que se encuentra en el distrito de Sachaca. Y Sachaca se encuentra ubicado en el asentamiento urbano José María Arguedas, a una altura de 2.260 metros sobre el nivel del mar. Entonces, como se encuentra en un asentamiento humano, se encuentra en la parte alta de la montaña, cuando se tenga el observatorio construido, pues se va a tener un monitoreo visual de los volcanes de la ciudad de Arequipa. Entonces, nos estamos mudando de Caima a Sachaca. No, más o menos esta es la vista. Esta es una cancha de fulbito de la localidad, y aquí en esta zona donde se va a encontrar el nuevo observatorio. Sin embargo, no es solamente construir un edificio, sino que además el hecho de que se haga una construcción nueva, pues trae desarrollo también al asentamiento humano, porque se tiene que construir nuevas vías de acceso, se tiene que construir carreteras que van a llevar hasta el observatorio por lo menos, y aparte tenemos un contacto directo con la comunidad, ya que estamos vecinos a esta canchita de fulbito y de porno, ¿no? Esta es más o menos nuestra sede actual, cuál sería nuestra infraestructura, y este es más o menos lo que se espera tener en nuestro laboratorio geofísico del sur. Y eso sería todo conmigo. Si tiene alguna pregunta. Ahora, si alguno tiene alguna pregunta hacia el ingeniero y respecto al trabajo que hace, lo puede hacer ahora. Gracias. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Magnífica exposición sobre el Instituto Geofísico del Perú. La pregunta sería, ¿y dónde están depositados esos datos que ustedes recogen? Porque necesitamos para estudios, ¿no?, de evaluaciones de riesgo, por ejemplo, que es un instrumento de prevención en estos instantes. Definitivamente nuestros datos sí se encuentran disponibles. Sin embargo, compartir datos a cualquier persona requiere ciertos riesgos. Yo no puedo compartir datos que no han sido procesados previamente, porque pueden ser malinterpretados, ¿no es cierto? Si yo le doy, yo no puedo lavarme las responsabilidades de que se hagan estudios si es que los datos no han sido validados. Sin embargo, sí tenemos información, como usted dice, en el SIGRID. Si tienen informaciones, nosotros no solamente recolectamos los datos para dar los sismos, sino que luego de los sismos son incluso reanalizados para validar cuál fue la verdadera intensidad del sismo, dar su nueva ubicación georreferenciada de mejor manera, también dar la intensidad de manera adecuada, también, no sé cómo explicarlo. ¿Cuál fue la otra pregunta? Disculpe. Que esos datos deberían ser utilizados en los estudios de evaluación de riesgo. Claro, definitivamente nuestros estudios no terminan en tomar los datos. Nuestros estudios, el instituto no solamente hace estudios de determinar cuánto ocurre un sismo, sino también hace estudios de suelos de manera periódica. Empezamos dentro de nosotros, el IGP forma parte del programa presupuestal 068, que es el gestión de riesgo de desastres. Una de nuestras componentes es el estudio, por ejemplo, de sismos, tsunamis y fallas activas. Entonces, como parte de nuestros entregables en la página web pueden encontrar cuáles son estos productos que hacemos, pero básicamente también hacemos estudios de zonificación en el cual se determina cuál es el tipo de suelo y dónde es más apropiado no construir. También tenemos que realizar estudios para la reconstrucción, por ejemplo,
ya que no se puede financiar zonas donde ha ocurrido fenómenos, se encuentran susceptibles a fenómenos. Exactamente qué información se encuentra en el SIGRID no estoy seguro, no le podría decir, pero yo sé que tenemos datos en el sistema georreferenciado del SIGRID. Además, por ejemplo, también tenemos nuestra información meteorológica, nuestra información de radares. Hay cosas que se pueden compartir, hay cosas que no se pueden compartir. O sea, no todo es susceptible de compartir, porque al menos nosotros compartimos la información, sí, pero nos gustaría que alguien trabaje con nosotros con esa información, de tal manera de que tengan cierta guía de un profesional, de un investigador que los pueda guiar apropiadamente para el uso correcto de los datos. Como hay mucha información que no es de dominio, no es fácil de interpretar, a veces pueden ser mal interpretados y pondría en riesgo también la reputación del instituto. Por eso hay que tener prudencia en compartir, pero nuestra política siempre es tener datos abiertos. Una última pregunta. Sí, diga. Y zonificación sísmica, por ejemplo, de la ciudad de Ica, ¿existe estudios en el IGP? Ok. La verdad es que no estoy seguro si es que existen, pero si es que existen, deben estar en la página web del instituto. En todo caso, usted nos podría escribir y nosotros le podríamos indicar dónde están los estudios de zonificación, porque yo creo que sí se han hecho aquí en la ciudad de Ica. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta de algún alumno? Aquí al centro. A ver. Los jóvenes también pueden preguntar. Anímense. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Felicitaciones por su buena exposición. La pregunta es que aquí en el país, en Perú, estamos en una zona sísmica, ¿no? Porque hay movimiento de placas tónicas, pero hay sismos frecuentes que liberan energía. Sí. La pregunta es, o sea, esta liberación de energía que hace frecuentemente, hace que no haya un sismo de mayor magnitud porque está liberando energía, o no tiene que ver nada con eso. Por ejemplo, digamos que ocurren bastantes sismos de 4.0, ¿no es cierto? Eso significa, si ocurren 4 sismos de 4.0 de magnitud, ¿no va a ocurrir uno de 8? Esa es su pregunta más o menos. La respuesta es no. No es cierto. Porque la escala de los sismos es una escala logarítmica, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1000, o sea, 4 sismos de 1000 son 4000, ¿no? Eso no es un orden de magnitud menos, porque estamos hablando que estamos esperando un sismo de 8.5. Entonces la energía liberada por 4 sismos de 4 no va a ser igual a un sismo de magnitud 8. Hay que considerar que es escala logarítmica, no es escala lineal, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Aquí. O ahí, no sé. Ya. Una de las cosas más importantes que nos interesa a todo el país es los sismos, porque causan destrucción y daños económicamente y moralmente, ¿no? Y ustedes podrían prevenir los sismos con alguna cantidad de tiempo exacta, por ejemplo 10 minutos, 15 minutos. No. ¿Por qué? Porque cuando ocurre el sismo, si se dan cuenta, la onda es muy rápida. La onda sísmica viaja demasiado rápido. Entonces no podríamos tener minutos, es algo de que es improbable. Lo que se está hablando es de un sistema de alarma sísmica colocando sensores nuevos, ¿no es cierto? Pero si el sismo ocurre frente a Lima o frente a las costas de Ica, la alerta es que se está moviendo, la Tierra es el alerta, porque la onda sísmica viaja en cuestión de milisegundos y va a llegar rápidamente. Sin embargo, por ejemplo, estamos instalando, el instituto ha instalado sensores en las Islas Hormigas, por ejemplo, y en la isla San Lorenzo, que se encuentran frente a la costa de Lima, por ejemplo. Estos sensores nos darían, si es que un sismo ocurre en el mar, pasando la isla Hormigas, daría a la población como máximo 7 segundos.
Segundo. Ese es lo máximo que podríamos tener. Sin embargo, si un sismo ocurre en Lima, la onda viajaría hasta aquí, hasta ahí, que nos podría dar unos 30, 40 segundos. ¿No? Pero esa es una alarma por sismo lejano. El sismo ocurrió en la costa de Lima, sé cómo se está moviendo la onda, yo podría alertar aquí para que se mueva. Pero si el sismo ocurre frente a las costas de Ica, no hay forma de avisar. Sin embargo, ese sismo que ocurre acá frente a las costas de Ica daría población de Lima también 10, 12 segundos para que suenen las alarmas y puedan estar preparados. Y en esos 12 segundos yo ya sé cómo debería actuar, ¿no? Eso podría significar de que apague los ascensores, apague plantas, apague el gas, de tal manera de que pueda ocasionar mayores daños. En 10 segundos o en 5 segundos yo sé que tengo que salir por esa puerta y ponerme afuera, ¿no? O ponerme debajo del parlante porque se puede caer. Entonces esa información sí es útil, pero es útil así, en cortos periodos de tiempo. Minutos es demasiado, no se puede, es improbable. Aquí el chico de Polo Negro. Ingeniero, buenas tardes. Mi pregunta es... No quiere que pregunte. En su exposición mencionó el fenómeno del Niño. Sí. Supongo que ya tendrá el Instituto Geográfico del Perú tendrá datos obtenidos del fenómeno del Niño. Y si este año, ¿cuál sería la magnitud? Porque ya estamos cerca, que se va a acercar el fenómeno del Niño, ¿no? ¿Cuál será? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Ok? ¿Quién es? Okay. El fenómeno del niño. El fenómeno del niño no es una decisión, como les decía, no depende de una sola institución. Hay un comité que se llama el ENFEM, donde está IMARPE, está el IGP, está CENAMI, está el ANA, INDECI y DHN, por ejemplo, ¿no? Cada uno tiene una componente para estudiar el fenómeno del niño. Entonces, el comité, por ejemplo, se reúne una vez al mes, donde hay una parte técnica y luego la parte ejecutiva que da el anuncio. Y hay una página web para que todos puedan entrar, es www.enfem.gov.p, y ahí pueden ver el fenómeno, cuál es el pronóstico del fenómeno del niño. El fenómeno del niño actualmente se encuentra bajo vigilancia. Actualmente, hoy se encuentra en vigilancia. El pronóstico es de que sí hay una ocurrencia de fenómeno del niño con una probabilidad, me parece que está en 60%, con una probabilidad de que sea leve, de 50% y un 10% que sea de magnitud leve, ligero, no me acuerdo las características, pero no es un fenómeno del niño como el del año pasado, por ejemplo. O bueno, como el del verano, no como el 2017, donde tuvo lluvias intensas. Lo que se espera es que haya un poco de lluvias fuera de lo normal, un poco más fuertes de lo normal, sin embargo, no extremas, que pueda causar alertas en las lluvias en la costa del Perú.